Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y el día, en diferentes horas, a través de diferentes plataformas de la televisión nacional e internacional. Una semana de juramentación, de cambio de gobierno, de cambio no de mando, sino de cambio de periodo de gobierno, es lo correcto que debo decir. Pero es una semana también de la celebración patria, de la restauración de la independencia de República Dominicana. Una semana patriótica donde se conjugan tanto el acto de juramentación, visitas de personalidades, presidentes, gobernantes, líderes de muchas partes del mundo. Además de eso, es una ocasión también para elevar el fervor patrio. No podemos olvidarnos de que es nuestra gesta segunda de la historia de la independencia de República Dominicana. Debemos tener cuidado con todas estas lluvias de estos días. Cualquier cosa puede pasar. Llévense de lo que dicen las autoridades que saben más que usted y más que yo. Hablamos de petróleo en República Dominicana. Tema fuerte. Venimos hablando hace mucho tiempo de esto, pero analizamos un poquito más con otros detalles. El caso Odebrecht, la corrupción se dispara de nuevo en la palestra de la discusión por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia descargando a los dos condenados por el caso Odebrecht. Venezuela trata de sobresalir dentro de su crisis y conversamos con Carlos Cuello sobre la economía en República Dominicana a lo largo de estos 4 años. ¿Qué ha pasado con la economía? ¿Cómo hemos manejado como nación, gobierno, gobernados, una situación de crisis muy pocas veces vista en República Dominicana en estos niveles? Yo creo que nunca, yo no recuerdo. Quizás hay algún precedente por los años en que yo no era ni un besito ni pensaba hacerlo. Pero la verdad es que hemos salido a camino. Y Carlos Cuello nos va a explicar cómo y por qué en sus comentarios de esta semana sobre la situación de la economía. Precisamente sobre los 4 años que concluyen este viernes del presidente Luis Abinader, dedico mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, 4 años después. Este 16 de agosto se cumple un mandato presidencial constitucional en que República Dominicana escala un nuevo peldaño en la consolidación de su democracia. Pese a que este cuatrenio ha sido uno de los más complejos y llenos de incertidumbre que hemos enfrentado en los últimos tiempos, la estabilidad política, económica, social, bases esenciales para el desarrollo y la institucionalidad se ha sostenido y fortalecido. En pleno auge de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, en que se instaló el gobierno en agosto de 2020, temíamos un futuro negro, difícil. Fue un episodio que nos golpeó a todos, nos encerró, provocó un cambio en la vida, en las normas cotidianas del trabajo, de los estudios, de la producción, del comercio, de la convivencia. Ante este grave escenario, la nación apostó a la dirección de Luis Abinader, un presidente nuevo, a quien no se le conocía experiencias de Estado, pero sí honestidad y decisión de hacerlo bien, y puso en sus manos la dirección de un gobierno novato, y pasamos la prueba con notas sobresalientes. Hoy, al hacer una retrospectiva con las virtudes y defectos de toda gestión, entramos en un nuevo cuatrenio con tranquilidad, sin sobresaltos y con la confianza de que nuestra institucionalidad, la paz, la democracia, no avista los nubarrones del pasado. Iniciamos un nuevo periodo de gobierno, con una economía en crecimiento, una serie de reformas institucionales en discusión, la transformación de las estructuras públicas, la convicción de que la transparencia y la honestidad
es la meta a alcanzar. Estamos obligados entonces a apostar y luchar por la estabilidad y la paz social. El tema de Odebrecht ha destapado nueva vez las discusiones legales, políticas, judiciales, de los expertos, de la opinión pública, de diferentes sectores sobre el tema corrupción, justicia en República Dominicana. En Venezuela se convoca una gran manifestación para este fin de semana, mientras se habla de la posibilidad de que en República Dominicana hay una especie de minicumbre con motivo de este fin de semana, la toma de posesión o la juramentación para un segundo mandato del presidente Luis Abinader. Golpes nuevos al narcotráfico, 484 paquetes de cocaínas incautados en la región este. Y Carlos Cuello nos analiza estos 4 años de gobierno en relación a lo que ha sido el área económica principalmente, en un análisis más detallado de uno de los temas centrales de su intervención de cada semana aquí en Oye País. Estos y otros temas después de la pausa. El presidente de Sunirán, Chandrika Persad Santokhi, se convirtió en el primer mandatario que llega a República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente Abinader, programada para este viernes 16 de agosto. Al acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader, que tendrá lugar en el Teatro Nacional de Santo Domingo, han sido invitados 14 jefes de Estado y de Gobierno. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, aclaró este miércoles que esa entidad no ha sido consultada respecto al proyecto de reforma constitucional en lo concerniente a los requisitos y el mecanismo de designación del Procurador General de la República, así como al Consejo Superior del Ministerio Público. Así lo dio a conocer a través de un comunicado dirigido al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero. La Red de Ciudadanos contra la Corrupción favoreció hoy que dentro de la reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader se incluya al presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. La entidad se manifestó de acuerdo con la propuesta del presidente Abinader por considerarla como un paso positivo hacia un mejor equilibrio de los poderes y la independencia. Como extremadamente difícil y tensa describió la situación en Belgorod el gobernador de esa región rusa, Yaroslav Glakov, al declarar el estado de emergencia. El funcionario decretó la medida debido a los intensos bombardeos de las fuerzas de Ucrania que continúan impulsando una importante incursión transfronteriza en la región adyacente a Kursk desde el pasado 6 de agosto. Casi 1 millón de personas están sin luz en Puerto Rico debido al paso de la tormenta tropical Ernesto por el este de la isla, provocando también el cierre de carreteras por inundaciones y ráfagas de viento que alcanzan el potencial de un huracán categoría 1. En un comunicado emitido por el régimen de Nicolás Maduro, en el que rechazó el informe preliminar del panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la dictadura chavista confirma que las autoridades venezolanas realizaron espionaje ilegal durante la visita de los expertos. El documento oficial acusa al panel de expertos de tener contactos frecuentes con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que según el régimen convertiría sus declaraciones en producto de instrucciones hostiles emanadas de la nación norteamericana. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor.
noticiashoraporohora.com. Funcionarios del ministerio, no es un ministerio, de la dirección de la refinería dominicana de petróleo, en un conversatorio que hicieron, tipo conferencia de prensa, informe de las cosas que se han hecho a lo largo de estos años y los últimos meses, dieron la información de que se han detectado en República Dominicana, señores, interesante esto, se han detectado en República Dominicana importantes, yo no diría yacimientos, sino fuentes de petróleo en nuestro país, varias cuencas en nuestro país. Y se habla de que hay una cantidad determinada de unos 543 millones de barriles de petróleo en nuestro subsuelo, en varias zonas, de los cuales podían ser explotados un 13.68%, unos 74.3 millones de barriles de petróleo. Entonces, en este sentido, se ha abierto una nueva información, indicación de que en República Dominicana hay la posibilidad de que haya petróleo. ¿Qué hacer con ese petróleo? El presidente Luis Abinader dijo en su reunión con los periodistas en el Palacio Nacional de cada lunes, la semanal, que está planificando, está planteando, como no hay informes concretos para validar lo que es las fuentes petroleras de lo que se está hablando en República Dominicana, van a seguir las investigaciones y que dentro de esas investigaciones el gobierno de República Dominicana estará apoyándose en la solicitud de ayuda internacional de gobiernos amigos, así lo dijo el presidente, principalmente del Medio Oriente, de países del Medio Oriente que son expertos en la explotación petrolera, para que nos ayuden a determinar, a ubicar, a ver qué es lo que hay realmente de petróleo en República Dominicana. Porque una cosa es que se diga que hay petróleo, que se encuentre petróleo, se ha encontrado en varias ocasiones, recuerde, en el gobierno de Antonio Guzmán, el caso de Charco Largo, allá en el Elías Piña, en la frontera, que después resultó que sí había una fuente de producción de petróleo, una vena quizás, pero que su cantidad no correspondía a la inversión que habría que hacer para su explotación. Tú invierte 100 pesos, monta un pozos petroleros, forma de refinería, lo que sea, y lo que saca ahí simplemente tiene un valor de 20 pesos. Hay petróleo, pero 20 pesos y usted está invirtiendo 100. No tiene un sentido práctico. Lo mismo ocurrió en Asua. En Asua en varias ocasiones se ha hablado de fuentes petrolíferas que se han detectado, que se han descubierto ahí en la mar, ahí cercano a las costas. Pero también se habla de la situación, de que no se ha determinado si la producción que se podría registrar allí soporta la inversión para su explotación. De eso se ha hablado, ahora nuevamente se habla del tema, pero hay que tener los datos en las manos, la calidad del petróleo que se podría sacar de ahí, qué uso se le daría, qué inversión habría que hacer. Y suena muy bonito. Tenemos petróleo en República Dominicana, pero realmente ese petróleo, ¿de qué nos sirve? Es más barato, es más rentable, es más lógico, es más cómodo, es más práctico seguir exportando nuestro petróleo, porque nosotros no producimos petróleo en República Dominicana, que
ponernos a explotar algo que realmente no tiene sentido ni económico ni práctico en un momento determinado. O sea, esas son las decisiones que tiene que tomar un gobierno en este sentido. Y tiene que tomar un gobierno en este sentido para saber si realmente lo que está logrando en esos descubrimientos tiene un sentido económico y práctico, si vale la pena. Hace bien el presidente en informar que está buscando consejos, apoyos de los profesionales en la explotación, en el mundo del petróleo, como son los países de Medio Oriente. Otro profesional sería Venezuela, pero Venezuela está enemiguito de nosotros. Nos sacó a los diplomáticos, se está quejando contra el gobierno dominicano porque pidió algo lógico en el tema político democrático de lo que vive esa nación. Señores, vamos a llegar a un acuerdo y enseñen las actas de las elecciones. No lo ha dicho ni dictador Maduro, ni lo ha acusado de haber hecho un fraude. Las dos cosas son verdad, pero el gobierno no lo ha hecho, ni lo ha dicho públicamente. Entonces, pues ellos están enemiguitos de nosotros, entonces no podemos recurrir a ellos. Y los países del Medio Oriente son especialistas en esto porque es donde están los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Los mayores productores y explotadores y investigadores y exploradores de los temas de petróleo. Esa es su gran riqueza en el Medio Oriente y ahí se dirige el presidente de la República. No podemos hacernos ilusiones. No podemos hacernos ilusiones porque aquella vez de Charco Largo, hubo mucha algarabía, mucha emoción primaria y hasta el presidente de la República del momento, don Antonio Guzmán, habló de la buena nueva, pero después vino el desánimo, después vino la caída de esa emoción cuando se aterrizó en la realidad y en la verdad del tema. Entonces, en esto hay que ser prudente. Se hace el anuncio de que se han descubierto estas venas, estos yacimientos, pero hay que ver, a final de cuentas, en el contexto, qué significa esto para la economía dominicana. No es que lo están ocultando ni lo están negando, es que hay que ser prudente con este tipo de cosas porque estamos hablando de la economía del país. Hablar de que hay petróleo, se oye bonito y es verdad, hay petróleo, pero ¿qué significa que haya petróleo, que hayan encontrado algunas venas de petróleo? ¿Qué significa para la economía y para la realidad de la República Dominicana? Mire, en el tema de la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia, descargando a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón de responsabilidad en las acusaciones de soborno por las cuales ya habían sido condenados en primera instancia y ratificados en apelación. Esas sentencias, esas condenas. La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal en República Dominicana en materia de aplicación de las sentencias y en materia de aplicación de las leyes. Ellos decidieron que todo lo que contiene la condena y la acusación no resisten ser aplicables porque no están basadas en pruebas, sino en circunstancias, en creencias, en lógicas jurídicas y políticas, pero no obedecen a que aquí está este papel firmado por Rudy González, que recibió de Rudy González tantos cientos de pesos o millones de dólares por unos favores que hizo sobre el tema X o Z. Esas son pruebas. Entonces se va y se contacta con el banco y dice, sí, en esa ocasión Rudy González hizo depósitos incluso por tantos millones o tantos cientos de pesos o de dólares y eso se coteja y llega
a la determinación de pruebas sustanciales en las manos. Pero no que porque fulano de tal dijo que le dio a fulano, su palabra contra el yo no sé de lo que usted me está hablando. Las pruebas son las pruebas. Decía Miriam Germán, por cierto, en una de sus declaraciones, en algún momento, por alguna razón, decía, señores, hay que tener en cuenta que las acusaciones del Ministerio Público, los expedientes del Ministerio Público no son pruebas. Son elementos constitutivos de investigaciones, pero tienen que ir acompañados de pruebas materiales para determinar que eso que se consigna dentro de un expediente, dentro de ese paquete que presenta el Ministerio Público como acusación, está avalado por esas pruebas que lo hacen no solamente creíbles, sino reales. Los tribunales, los jueces, como terceros imparciales, la acusación que hace el Ministerio Público, la defensa que hacen los abogados y los propios acusados e inculpados, y dentro de las dos vertientes toma una decisión de acuerdo a las pruebas que cada uno presente. No a los yo creo, puede ser, depende quizás, porque así no funciona la justicia. Entonces el tercero imparcial tiene en sus manos esa decisión. Las pruebas que me presentaron obedecen a una realidad y aunque el acusado se declara inocente, las pruebas son contundentes contra la acción de que se le acusa y merece una sanción. O de lo contrario, las pruebas son circunstanciales, como le llaman los abogados, de que esto podría ser tal cosa, podría ser tal cosa, pero no avalan totalmente la situación y el acusado se sigue declarando inocente, usted no tiene cómo condenarlo, porque no tiene esas pruebas para condenarlo. Entonces, esa es la aplicación de la justicia. Cuando nosotros vamos ante la justicia, ante los tribunales, y una parte del estamento institucional del país, de todos los países, el estamento constitucional e institucional, usted tiene que someterse a la rigidez de ese tercero imparcial, que puede demandar pruebas y puede demandar en sus interrogatorios y puede crearse un verdadero juicio sobre lo que se está acusando y sobre lo que se está ventilando, pues siempre sobre la base de esas pruebas. Entonces, ¿qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia? Aquí no hay ninguna prueba de que esas personas hayan sobornado o hayan recibido sobornos sobre esto y en tal virtud yo no puedo condenarlos. Porque me están hablando de que yo creo, yo supongo, yo puedo, se entiende. Eso no es una prueba. Y dictó una sentencia descargándolos. Se le han caído arriba a la Suprema Corte de Justicia. Le han caído arriba a los jueces. La propia doña Miriam Germán, cuando era jueza presidenta de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia y se conocía uno de los incidentes en el inicio del caso de Odebrecht, siendo ella todavía jueza de la Suprema Corte de Justicia, llegó a sus manos todo esto y ella decía en un escrito que hizo y que leyó que ese expediente que se había levantado en el caso de Odebrecht no tenía ningún tipo de sustentación, más o menos, palabras más, palabras menos, pero era el sentido. No tenía ningún tipo de sustentación y era imposible lograr una acción judicial contra los acusados con ese expediente que se había enviado, que no era insostenible y no tenía pruebas. Entonces, mi pregunta sencillamente es la siguiente. Cuando asumen las nuevas autoridades del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, son los que continúan en lo que se llama la continuidad del Estado, lógicamente, ese proceso, porque por un cambio de gobierno, los procesos no se detienen, no se archivan, no se guardan, no se terminan, hay que continuarlo dentro de los plazos establecidos en justicia. Pero ahora ellos pasan a ser la parte acusadora. Doña Miriam Germán es la Procuradora General de la República, la jefa del Ministerio Público, de la parte acusadora. Yo me pregunto, lo estoy hablando de una forma neófita, yo no sé si procede así o no procede.
Pero si la Procuradora General de la República, jefa de la Procuraduría, entiende que ese expediente que se había presentado no tiene ninguna prueba, no se sustenta en los tribunales, es una pérdida de tiempo, continuar con el proceso insistiendo en que esa gente son culpables sobre la base de ese expediente, yo no lo entiendo. Yo creo que ahí lo que procedía, yo no sé si procede así, es que entonces el Ministerio Público, la Procuraduría dijera, bueno, mira, ese expediente nosotros hemos encontrado que no resiste que nosotros sigamos defendiéndolo en justicia, porque no tiene asidero, no tenemos cómo probar ninguna de las cosas que decimos ahí por la convicción que tiene la Procuradora General, y simplemente nosotros pedimos el archivo de ese expediente, o que ese expediente se reinicie, qué sé yo, el procedimiento que tenga. Pero yo creo que lo más honesto y lo más lógico es decir, nosotros no podemos seguir con ese expediente. Se siguió 4 años defendiendo ese expediente para lograr una condena de personas que había establecido la propia Procuradora General de la República, siendo jueza de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, había dicho que ese expediente no tenía ninguna sustentación ni ninguna prueba. Yo no sé si ustedes me entienden, como que no me cuadra. Entonces, si de ahí parte todo esto, yo entiendo que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en esa sentencia es lo correcto. Ahí no hay ninguna prueba y esta gente tiene que ser descargados. Y la acusación por la cual fueron condenados no tiene prueba que la sustente. Y la condena que se hizo no es correcta. Y ahí está la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal de última instancia en este tipo de procedimientos. Entonces, ahora yo oigo a los abanderados contra la corrupción en los medios de comunicación principalmente, abogados, la misma cosa, medios de comunicación, abogados, políticos, que eso es una aberración. Participación Ciudadana se rasgó las vestiduras y dijo, esto, vamos a hacer un piquete frente a la Procuraduría y frente a la Suprema Corte de Justicia por esa decisión aberrante que tuvieron. Ellos yo creo que actuaron en justicia. Yo, Rudy González, personalmente, entiendo que ellos actuaron en justicia. Si no hay pruebas ni sustentación, nosotros no podemos seguir para adelante y condenar a esta gente. Así de sencillo, señores. Entonces, yo recuerdo lo que pasó cuando el caso de Brecht, diciembre de 2016, Marcha Verde 22 de enero 2017, se desbordó el país, gente de clase media, de clase alta, con sus niños en las manos y botellitas de agua, marcharon hasta el Parque Independencia demandando transparencia, lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y bueno, y actuó la justicia del momento y llevó al paredón moral, al paredón popular, al paredón mediático del momento, llevó a 17 personas, 14 finalmente, y los fusiló frente al Parque Independencia. Le cantaron 3 meses de prisión preventiva, acusados de corrupción, de asociación de malhechores, de ladrones, de todo. Lo único que le faltó fue acusarlo de genocidio e incluirlo en las muertes cuando el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Los fusilaron moralmente. Y después después de 3 meses de prisión, casi todos comenzaron a despachar y mandarlos a su casa con prisión domiciliaria, con todo esto. Y hicieron el show mediático de llevarlos esposados y llevarlos empujones a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana al Palacio de Justicia. Todo esto que vimos. Y el país se levantó contra la corrupción y la Marcha Verde. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Marcha Verde? Los políticos nacionales aprovecharon esa coyuntura popular para tratar de lograr, haciéndose los graciosos, adherencias políticas para ellos, pero la gente de Marcha Verde, muchos de ellos le pusieron fotografías vestidos con trajes de rayas de presos a varios de esos dirigentes políticos de alta alcurnia política. Entonces había como una rebelión de la sociedad en contra de esa misma clase política que después siguió con sus esfuerzos de tratar de agenciarse
a la Marcha Verde y terminó destruyendo lo que pudo haber sido un movimiento social importante de presión sobre situaciones reales de República Dominicana. Lo contaminaron y lo esfumaron, comenzando por participación ciudadana, comenzando por los dirigentes políticos de la oposición del momento e incluso dirigentes políticos oficialistas del momento. Esa es la realidad. Entonces, no nos hagamos los hipócritas, porque la historia la tenemos ahí. La tenemos ahí y todos la conocen y tratan de ocultarla y la meten debajo de la puerta por vergüenza o por aprovechamientos de coyunturas para explotarlo en su favor, de sus movimientos, de sus intereses. De eso se trata. Entonces yo repito, yo creo que lo que hizo la Suprema Corte de Justicia tiene bastante asidero para haberlo hecho. Y yo creo que quienes debían estar rasgándose las vestiduras son los que están protestando y quejándose hoy hipócritamente de esto que ha ocurrido. Mi parecer, usted tendrá sus opiniones y yo las respeto, como usted no se supone, pero no las comparto. Excúseme. El tema de Venezuela, se convoca la manifestación para este fin de semana próximo, una manifestación a nivel mundial y que va a ser una manifestación que va a estremecer a Venezuela y la situación que ocurre allí. De eso se habla. ¿Qué va a pasar? Uno no sabe. Se habla de que el gobierno está apretando la represión, arreciando la persecución contra dirigentes políticos, mientras hay algunos gobiernos, algunos países y algunos líderes mundiales, a Maduro, al gobierno que se calme, que aguante, que aterrice, que busque las formas de llegar a negociaciones para buscar una salida honrosa para todos, en especial para el régimen acusado de haber hecho un fraude gigantesco en el proceso electoral. ¿Cómo va a prosperar esto? Ya veremos. Se habla incluso de que en República Dominicana, a propósito de la visita de varios presidentes a la juramentación de Luis Abinader el próximo fin de semana, podría provocarse una suerte de reunión, minicumbre, de intercambio de pareceres, de aportación de ideas para tratar de contribuir a la solución de esta crisis. De todo eso se está hablando. Lula, Petro y López Obrador continúan en una gestión por aquí, por allí, por debajo. Los Estados Unidos dijo que no es verdad que ellos le hayan tendido una alfombra con ofertas de amnistía para Nicolás Maduro y su camarilla. Sí, dejan el poder, como filtró el periódico The Wall Street Journal, atribuyéndolo a fuentes de la Casa Blanca. Los Estados Unidos dicen que no, eso no ha sido así, pero hay muchas cosas que se están tejiendo y que se están cosiendo por debajo para tratar de salvar la crítica situación que vive Venezuela. Situación en que todos los latinoamericanos, los dominicanos en especial, debemos vernos. Debemos vernos porque son los ejemplos de lo que no debemos seguir. De consolidar el ejercicio institucional y democrático en que hemos vivido en los últimos años. Son las experiencias que debemos sacar de la desgracia de nuestros hermanos venezolanos en este caso. Esa es la realidad. A la vuelta comento con Carlos Cuello, conversamos sobre la situación de la economía en República Dominicana, un repaso así de estos 4 años y de la actualidad de la economía. Todo esto después de la pausa. Este fin de semana, el actual gobierno, el actual periodo de gobierno encabezado por Luis Abinader cumple 4 años. Y uno de los puntos centrales de la ejecución de gobierno de este año, bueno, uno diría como todos los años, pero este año marcó especial el tema de la economía, porque a propósito de la pandemia, el país, como todo el mundo, pues vamos a hablar de nuestro país, cayó en una situación sumamente crítica
en cuanto a la situación de la economía. Se cerró el país, se cerró el mundo, se nos cerró el turismo, se cerró la producción, se cerró el comercio y rehabilitar todo de nuevo, todo el aparato económico y productivo del país, de un país, no es una cosa fácil. Usted dirá, bueno, pues eso le pasó a todo el mundo. Sí, pues a mí no me importa lo que haya pasado en Honduras o en China o en Tailandia. A mí me interesa lo que pasó en República Dominicana y cómo nosotros, comenzando incluso un gobierno, que siempre hay cambios y hay una serie de situaciones, un gobierno incluso de nuevos funcionarios, era un reto realmente. ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo hemos sobrevivido a lo largo de estos 4 años? Me gustaría así hacer un análisis con pinceladas de los ejes centrales de la situación de la economía post-pandemia, después del gran cierre, después de la gran debacle nacional y mundial. Carlos Cuello, ¿quién mejor para hacer una recopilación de esta situación? Buenas noches, Carlos. Yo creo que tú has hecho una muy buena introducción. En realidad, lo primero que habría que considerar es la coyuntura en que le toca asumir a este gobierno. En medio de una pandemia donde todavía ni siquiera se había logrado adquirir las vacunas. Que no se sabía lo que era, lo que estaba pasando en el mundo. No, ya la vacuna la tenían los países desarrollados, pero la dieron preferencia a su gente, como es natural. Tomaron una medida de guerra, ¿no? Sí. Sí, porque no fue hasta finales del 20 y principio del 21 que comenzó ya a abrirse el mercado de las vacunas. Y una economía que todavía tenía parte de su aparato productivo paralizado. Recuérdate que se produjo un cierre total de la economía. Sí, de todo. No sabíamos qué iba a pasar. Tú y yo hicimos programas grabados. O por Zoom, y después, cada uno en la casa. Entonces ahí comenzó el teletrabajo. Sí. Pero la realidad es que le tocó en una coyuntura muy difícil, muy juramentado con mascarilla. Sí. Así es. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que partir. Fíjate, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, en el año 2019, el país tenía un Producto Interno Bruto de 88.906 millones de dólares, con un per cápita de 8.583 dólares por persona. Pero en el año 2020, el Producto Interno Bruto cayó en 78.829, o sea, cayó 10.000 millones de dólares. Sí. Y el PBI per cápita cayó en 7.544,50. O sea, fue una caída que tuvo la economía de menos 6.7, por debajo de la caída de la región. Con todo y que tuvo una caída. Y tal como lo dijeron los organismos internacionales, la economía dominicana tuvo a su favor el hecho de que mantenía una posición fuerte, digamos, ¿no? Como para soportar lo que le vino como consecuencia de la pandemia. En el 2021 fue una de las economías que fue la economía de mayor crecimiento, excepto Panamá, creció un 18, pero había caído más, 3 veces más que nosotros. Sí. En el 2018 fue la economía de mayor crecimiento, dentro de lo que fue una recuperación que le permitió reflejar un 12.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Prácticamente borrar lo que fue el año anterior. O sea, el producto subió a 94.523 millones de dólares, ¿no? Y ya a partir de 2022 creció a un 4.9. En el 23 hubo una contracción, una desaceleración. Y la economía tan solo creció a 2.4. Pero de la inflación mundial. Correcto. Eso se explica precisamente por la medida de política monetaria restrictiva para contrarrestar los efectos de la inflación que se derivó como consecuencia precisamente de la reactivación de la economía. Correcto. Entonces, ya en el 2023 la economía creció a 121.691 y el PBI per cápita se eleva ya a 11.361.20 entre las primeras 5 economías en el per cápita en la región de América Latina y el Caribe. Correcto. Con proyección para este año incluso de seguir manteniendo de las primeras posiciones en lo que es el per cápita en la región de América Latina y el Caribe. Eso es lo que se refiere al término macro, al desenvolvimiento del Producto Interno Bruto. O sea, fíjate que la economía
logró recuperar, porque ya tiene para este año proyectado un 5% de crecimiento, que es la tasa potencial. Y ha sido más o menos lo estable en el largo plazo. En los últimos tiempos. No, y en los últimos tiempos de República Dominicana. Sí, es la tasa media de crecimiento de la economía dominicana. Entonces, fíjate que por esa parte, crecimiento del Producto Interno Bruto, recuperación y en lo que se refiere a la estabilidad de precio. Mira, la inflación pasó en el 19 de 3.66, 4.63 en el 20 y subió en el 21 a 8.5. En la recuperación, obviamente, la inflación también fue más alta. Bajar la inflación no fue asunto de un día para otro. Ya en el año 22 tuvimos 7.83, pero ahí se aplicó la política restrictiva, política monetaria restrictiva, que condujo a la caída del crecimiento, pero se logró llevar la inflación, cerrar el año 2023 en 3.57%. Ahora mismo, el último cierre que tenemos a julio es 3.54. O sea que la inflación se logró llevar a los niveles, ¿no? de lo que es el objetivo meta, ¿no? Eso ha tenido un costo, obviamente, lo que es la expansión de la economía, que gradualmente se ha ido recuperando. Todavía las tasas de interés no han retornado al periodo que se aplica, a la tasa que se aplicó en la pandemia de noviembre, que fue de 3% y que llegaron a situarse al 8.5%. Sí, sí. Ha cedido un poco, pero se mantiene en el 7%, ya lo hemos explicado muchas veces, por la situación misma de la economía norteamericana, que no ha logrado todavía su objetivo meta inflación y mantiene tasas de interés muy altas, ¿no? Sí, ya claro. vimos, comentábamos la semana pasada el impacto que había tenido las expectativas, ¿no? Y que tú decías que posiblemente en septiembre se iba a ver que iba. Es como está programado. Sí. Pero desde ese punto de vista, yo pienso que la economía dominicana ha tenido muy buen desempeño. Podríamos hablar, bueno, crecimiento de la economía, pero cómo ha repercutido esto en lo que es, digamos, la gente, cómo la gente participa de este crecimiento. Mira, el indicador de la pobreza, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que llegó a situarse en un 30% y en un 30.7% en los periodos críticos, En América Latina fue un 37%. Sí. Todavía en América Latina, el país, la media está cercana al 30%. República Dominicana el año pasado redujo la pobreza monetaria a un 23%. Y la última medición que hizo el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo la situó en un 18.6%. O sea, para el primer trimestre del año, de este año. O sea, que sigue bajando. ¿Cómo se logra reducir los niveles de pobreza? Fíjate, de 30.7 en el 21 a un 18.9 en el primer trimestre del 24. Obviamente mejorando los salarios. La asistencia pública todos ha sido fuerte. Que no se han detenido los aumentos, los reajustes salariales. Claro. Y lo más importante es que como se logró contener la inflación, los reajustes salariales han estado por encima de la inflación, lo que ha permitido... Que la inflación no se lo ha tragado. Exacto, lo que ha permitido que el salario real se haya incrementado en el 2022 en un 7.2% y en el 2023 en un 6.1%. Salario real o poder adquisitivo del salario. Yo creo que esos son logros en términos macroeconómicos que hay que reconocer a cualquier administración. En lo que se refiere a la inversión extranjera directa, por ejemplo, que no solamente es un indicador digamos, de estadístico importante, sino también que engloba lo que tiene que ver con la confianza en la economía, como comentábamos la semana pasada. Claro, que es vital. Y en el caso nuestro juega un papel muy importante, porque si bien es cierto que no hemos podido corregir el déficit en el sector externo, lo de cuenta corriente, afortunadamente la inversión extranjera directa compensa lo que es ese déficit en la cuenta corriente. Y eso explica en gran medida, además de la inversión extranjera, la entrada de capitales de deuda y capitales de inversión extranjera financiera. Eso explica también la relativa estabilidad cambiaria que hemos podido mantener. Eso ha sido vital, diría yo. Claro. Y también, que pese a lo que ha pasado en el mundo
y algunos asomos y algunos temores, no hemos tenido un impacto serio ni grande con los precios del petróleo, que son determinantes. Claro. Llegó un momento donde se desplomaron, después subió, Claro. después, pero se ha mantenido más o menos y eso nos ha ayudado mucho. Claro, pero fíjate, la inversión extranjera directa, que en el 2019 eran 3.000 millones, el último año, en el 2023, es 4.390,20. Y apunta a 4.620 años. Exacto, entre 4.500 y 4.600, exacto. Bueno, tú y yo comentábamos la semana pasada que en lo que va del año el Banco Central publicó un informe de que lleva un crecimiento de 2.300, que es lo que proyectaba más o menos por encima. Eso, sí. Entonces, yo creo que estos son logros en términos macroeconómicos, ¿no? Que hablan por sí solos, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, era en el año 2020 eran 52.96. Tuvimos un periodo de revaluación. El tipo de cambio se desplomó. Sí, claro. Bajó de 56 a 52, 53, ¿no? Pero como quiera, en los 55 meses solamente ha perdido 654 puntos porcentuales, lo que significa un 12.35, con una media de depreciación en medio de un mercado donde hay libre convertibilidad, relativamente, porque el Banco Central ciertamente interviene, pero cuando es necesario, ¿no? Entonces, en 55 meses lo que ha perdido son 12.35%. Que en lo que era el histórico, por así decirlo, de el aumento de las tasas de cambio era muy superior año por año, año frente a año. O sea, ha tenido un control, por así Pero se mantiene entre un 3 o un 4% de depreciación, que es una depreciación, digamos, que se podría considerar relativamente estable, un tipo de cambio con ese tipo de depreciación. Correcto. ¿No? El Banco Central ha logrado mantener niveles de reservas internacionales recuperados. Ahora se ha recuperado, porque recuérdate que había bajado en lo que va de este año, las reservas internacionales habían experimentado reducción gradual. Sin embargo, en este mes de julio, las reservas internacionales se han incrementado en 1.900 millones de dólares, situándose en 15.287 más o menos millones. Casi fue la media del año pasado. Sí, fíjate que en el año 23 se cerraron en 15.457 millones. Más o menos la media, sí. Y ahora julio están en 15.287.2. Buscando su punto. Una caída, ¿eh? Sí, Desde enero, mira, le pasé el gráfico, el director te va a tener un gráfico. En enero tuvieron una caída y ahora en julio volvieron a repuntar. Sí. Y ya se sitúan en torno a los 6 meses de importación, 5.5 o 6 meses de importación. Sí. De todos modos, no es la más sana política monetaria por parte de un banco central mantener anclado un nivel de reservas internacionales. Las reservas internacionales tienen como propósito fundamental apoyar, por supuesto, lo que es el tipo de cambio. De ahí que cuando hay inestabilidad en el mercado cambiario, esas reservas se puedan utilizar, ¿no? Para respaldar también lo que es el valor de la moneda. Luce que en lo sucesivo el Banco Central podrá mantener niveles en torno a los 15.000 millones, que fue el promedio del año pasado, ¿no? Sí. Incluso en el informe de Fondo Monetario que tú y yo comentábamos la semana pasada, el propio Fondo Monetario decía que el tipo de cambio de la economía dominicana está sobrevaluado, sí. O sea que convendría incluso unos puntitos más. Sí, para buscar un equilibrio real de la economía. Sí, y para hasta cierto punto incentivar los sectores generadores de divisa, ¿no? Las exportaciones, la inversión extranjera, varios puntos. Y las remesas. Y las remesas. Que por cierto tenemos aquí el informe del Banco Central sobre las remesas. Por ejemplo, para el mes de julio, el país recibió 921.9 millones de dólares en remesas. Eso representa un 3.7% más que el año pasado para el mismo mes de julio. O sea que al mes de julio el país, repito, recibió unos 900, julio, 32.5 millones más que el año pasado, ¿no? El flujo de remesas para
el periodo que abarca enero-julio, para decir, primeros 7 meses del año, ¿no? Es de 6.160.2 millones de dólares. Y la tasa de crecimiento para el periodo es de 4.2%. Con respecto al año pasado. Eso representan unos 250.9 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado. Bueno, en promedio, para estos 7 meses es de 880 millones mensuales, promedio. Y eso, si se proyectara, daría 10.560 millones para el año. Mantendríamos la misma tasa de crecimiento. Más o menos, sí, similar. Siempre aquí hay que resaltar que Estados Unidos contribuyó con el 83% y España con el 6.1%. O sea que entre esos dos países, de dominicanos fuera. Entre esos dos países tenemos el 89% de las remesas que recibe el país. Hubo una recuperación en el empleo en Estados Unidos. Y hay que destacar que el flujo de divisa que recibe el país, la que mide el Banco Central, como ya lo hemos comentado siempre, hacemos la precisión, son las remesas formales. Sí. Hay un alto volumen. Hay mucho flujo que no pasan necesariamente por lo que son las herramientas de medición. Sí. Y están ahí, y son reales. Claro. E inciden en la economía. A eso entonces podríamos atribuir la relativa estabilidad del tipo de cambio de la moneda, porque ha habido un buen flujo. Las exportaciones se han mantenido, aunque hemos tenido algunos reveses con el oro sobre todo, y con el mercado haitiano, ¿no? Pero se mantienen en torno a los 1.000 millones de dólares mensuales. La zona franca sobre todo ha mantenido su mercado. La remesa sobrepasan los 10.000 millones. Y la inversión extranjera. Y también la inversión extranjera directa, ¿no? El turismo, que sobrepasa también los 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, mientras el país mantenga estos sectores generando la divisa, podremos garantizar un tipo de cambio estable y con la estabilidad del tipo de cambio también relativa estabilidad de precio, porque si el tipo de cambio se dispara, es imposible que tú puedas mantener precio estable o garantizar que la inflación va a ser. Lo que uno no termina de... A veces uno se pregunta, siéndose el sueco o el ingenuo, uno se pregunta a veces, caramba, ¿cómo es posible que en medio de la crisis, en medio de todas estas situaciones de la economía, la inversión del gobierno no se ha visto desplomada, aunque ha sido muy concentrada en puntos muy específicos, pero por ejemplo, el desarrollo de polos turísticos, las construcciones viales, las construcciones de vivienda. No, lo de Santiago ha sido espectacular. Y aquí mismo el metro y Es lo que te digo, las inversiones del gobierno no han cedido en la forma en que uno podía, si uno comienza a comparar al tiempo de las grandes inversiones que se han hecho, por ejemplo, en temas salud, por el tema de la pandemia y pospandemia. O sea, con muchas inversiones que estaban fuera incluso a veces de presupuesto. Se han visto afectadas, porque tú sabes que el gasto de capital es un 13%, ha sido de gran sacrificado. Sí, claro. Pero sin embargo se ve ese movimiento. Tal como tú destacas, se han focalizado en megaproyectos que crean un impacto. Sí. Es lo que yo entiendo. El caso de Santiago, por ejemplo, el caso aquí del metro. Pedernales. Pero, exacto. Pero hay cosas que sacuden mucho. Claro, y en algunos casos también hay una participación privada muy importante. Sí. Iniciativa pública-privada. Ahí tiene mucho que ver. Sí, eso tiene mucho que ver. O sea, yo creo que eso ha incidido mucho. Punto débil del gobierno, el endeudamiento. Que no se le puede atribuir todo necesariamente a la actual gestión, porque hay un endeudamiento que se produce, que es el famoso déficit clasificado, la deuda del Banco Central, que ese trompo viene proyectado desde hace más de 20 años. Sí. No es una cosa de ahora. Y se incrementa cuando tú buscas la deuda consolidada. Óyeme, la deuda ya del Banco Central representa el 15% del Producto Interno Bruto. Definitivamente. Y la otra es el 45%, la del sector público no financiero, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que hay que buscarle una solución, porque ya no se está
representando casi una cuarta parte de los ingresos corrientes para hacerle frente al pago de los intereses. Incluso tú y yo comentábamos la semana pasada que la reforma fiscal debió ser la primera. Debió ser la primera porque, si bien es cierto que la actual administración ha podido manejar la economía, ha podido, en medio de las dificultades que yo en el año 2020, la verdad es que no se veía un panorama claro, y después está ya la guerra, claro, y vienen los precios del petróleo, todo este panorama. En medio de todo esto, ¿no?, se ha logrado este buen desempeño. No creo que sea casual que el presidente lograra la reelección, porque la verdad que tiene a su favor puntos fuertes de la economía. Sí. Pero eso no es sostenible. No es sostenible porque sobre la base de incrementar el endeudamiento y comprometer los ingresos corrientes, no es posible mantenerse en el mediano largo plazo. No, tiene que tener un punto de inflexión. Ya ahí hay un stop. La economía te puede ayudar la popularidad, pero la economía no está para hacer popularidad. Hay medidas económicas que hay que tomarlas. Como la reforma fiscal. Exacto. Y eso incluso te va a ayudar en el futuro político, porque todo presidente, todo gobierno quiere relevar, que sea relevado por su propio partidario. Lógico. Pero si no se actúa, entonces, ojo, el éxito de ahora puede ser mañana el fracaso. El fracaso y todas las culpas van a recaer sobre ti. Claro. Y no el fracaso propio, sino el fracaso del país. Eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces yo pienso que la reforma fiscal, este es el mejor momento para tomar las medidas. Si queremos mantener popularidad, entonces estamos corriendo el riesgo de que en el mediano o largo plazo el pueblo es muy sabio y te va a cobrar por no actuar. Por eso sufrir para poder cosechar. Esa es la realidad. Así mismo es. Carlos, yo tengo un par de temas más, como la recuperación de las reservas internacionales. Que ya lo agregamos. Ya lo cubrimos ahí, todo ahí. Y el flujo de las remesas también lo cubrimos. También lo abordamos todo dentro de un macro tema. Un panorama relativamente rápido, pero conciso y muy preciso sobre las cosas que se están haciendo y cómo hemos llegado a este punto, que en el 2020, cuando se inaugura un nuevo gobierno, el gobierno actual, la verdad que no sabíamos cómo íbamos a llegar a este punto. Bueno, en el caso por muchas razones, pero... En el caso suyo pudo haber estado del otro lado. No, bueno, en el caso personal mío sí, así mismo es, pero en un momento determinado el país estuvo casi así también, en sentido general. Grave, serio, sí señor. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Siempre quedo más que satisfecho, pero con hambre de continuar oyendo sabios consejos y sabias interpretaciones y análisis sobre la situación de nuestra economía. Uno aprende mucho y sabe el porqué de las cosas y cómo enfrentarlas. Gracias a Carlos Cuello. De nuevo, nos vemos en el próximo gobierno. Sí será. Lo estabas echando usted. En el próximo cuatrienio nos vemos. Sí, señor. Gracias a ustedes. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.